Buenas tardes, yo soy Rodrigo Postigo y hoy día presentaré la investigación El tiempo en el encierro, un análisis del uso del tiempo de adolescentes y adultos jóvenes en tareas domésticas durante la pandemia del COVID-19 en Perú. Este trabajo fue realizado por Diego Cubillas, Fabio Gutiérrez, quien les habla Rodrigo Postigo y Sebastián Zambrano, dentro del marco del segundo concurso de investigación académica para estudiantes de pregrado realizado por la Universidad del Pacífico en Lima, Perú. Primero comenzaremos introduciendo la temática central del estudio. El estudio busca profundizar nuestra comprensión en los mecanismos que llevan a los adolescentes y jóvenes adultos eh, a distribuir su tiempo hacia las tareas domésticas, que incluye tanto labores relacionadas con el cuidado del hogar, la preparación de alimentos y la atención de hermanos menores o personas mayores en la vivienda. ¿Por qué? Porque a priori consideramos que parte del trabajo doméstico se realiza en reemplazo del tiempo destinado a tareas escolares u ocio, lo que potencialmente limita el desarrollo académico de estos jóvenes y adolescentes. Y también porque ex ante consideramos que la división del trabajo doméstico por género, especialmente en un contexto como el peruano, genera disparidades significativas en las oportunidades de desarrollo académicas y de tiempo dedicado al ocio para las adolescentes y jóvenes adultas mujeres en el Perú. ¿Pero qué cosa dicen las investigaciones previas y la literatura sobre esto? Bueno, las investigaciones previas analizan principalmente el impacto de variables como la inserción o la presencia de los padres en el mercado laboral, que suele incrementar el trabajo, el tiempo destinado por los niños y adolescentes en tareas domésticas, el nivel de ingresos y de riqueza del hogar, que suele estar inversamente relacionado a este, y el género de los niños, que es un foco principal de nuestra investigación. El tipo de tareas que realizan los niños y niñas suele estar diferenciado y estas diferencias se ven acrecentadas conforme van creciendo, y muchas de las investigaciones se centran en que el trabajo doméstico de adolescentes y niños permite a sus padres permanecer en el mercado laboral. Es decir, se realiza una sustitución en el tiempo destinado a las tareas domésticas de los hijos hacia los padres. Y esta distribución del trabajo doméstico no necesariamente sigue aspectos o sigue criterios puramente económicos al interior del hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en un hogar en el que hay una mujer en edad de trabajar y un hermano menor con una menor capacidad de generación de ingresos, se suele priorizar la inserción al mercado laboral de este segundo, del hermano menor, por ser hombre usualmente, que favorecer, digamos, la entrada de una persona, mujer, al mercado laboral con una mayor capacidad de generación de ingresos, porque no se consideran solamente variables económicas, sino también culturales usualmente. Y sobre esta división del trabajo doméstico por género, como mencioné antes, la participación de los niños varía de acuerdo con la situación socioeconómica del hogar, pero especialmente por el género. Hay un sesgo hacia una mayor participación en el trabajo doméstico de parte de las hijas frente a los hijos y también del tipo de tareas que ellas realizan. Estas desigualdades pueden ocurrir desde la infancia temprana y, como mencioné antes, son reforzadas conforme van creciendo, especialmente durante la adolescencia, donde se refuerzan o se construyen los roles de género dentro del hogar en relación al trabajo doméstico. Con el pasar de la infancia a la adolescencia, son los hombres los que suelen disminuir más bien el tiempo dedicado a tareas domésticas y las mujeres jóvenes aumentar. Por ejemplo, también cuando hay acceso a Internet, los hijos hombres pasan más tiempo frente a la computadora o realizando actividad física frente a las mujeres. Y este sesgo por género no está solamente presente o concentrado en países de ingresos bajos o ingresos medios, sino que también está presente en países de ingresos altos con roles de género menos establecidos o menos tradicionalmente presentes o salientes como Dinamarca, Estados Unidos o Australia. Pero ahora vayamos hacia lo que hemos hecho en el estudio. Este tiene un enfoque mixto, es decir, combina tanto un análisis cuantitativo, que voy a presentar ahora primero, y un análisis cualitativo. En cuanto a la metodología cuantitativa, hemos basado nuestro análisis en la base de datos panel del estudio Young Lives, que también es conocida como Niños del Milenio. ¿Y qué es este estudio? Es un estudio internacional que se desarrolló en Etiopía, India, Perú y Vietnam desde el 2002 y sigue la vida de dos cohortes de niños y adolescentes. Y para nuestro análisis hemos restringido la muestra solamente a Perú.
Una cohorte mayor eh, es comprendida por jóvenes y adolescentes y niños que nacieron entre el 94 y el 95 y la cohorte mayor que nace entre el 2001 y el 2002. Se realizaron hasta la pandemia, o se realizaron hasta la pandemia, 5 cortes de encuestas, desde el 2002 hasta el 2020, aproximadamente cada 3 o 4 años, con la última encuesta realizada de forma telefónica y siendo aplicada en un cuestionario abreviado, lo que no, aunque nos permite tener información sobre la vida de estos jóvenes y adolescentes durante la pandemia, nos limita al tipo de preguntas académicas o empíricas que podemos realizar. Y eso también moldea un poco el tipo de análisis que estamos realizando en esta investigación. Para una muestra pre-pandemia, hemos realizado una estimación tipo Tobit para tratar de limpiar el efecto de una variable restringida, como puede ser el uso del tiempo, para estimar el impacto del género y la presencia de hermanos menores en el uso del tiempo, especialmente del trabajo doméstico. Y cuando incorporamos eh, el cuestionario o la encuesta realizada durante la pandemia, más bien nos tenemos que restringir hacia un análisis un poco más cualitativo, aunque sea una contradicción en el que nos enfocamos en la probabilidad de realizar o destinar una mayor cantidad de tiempo a tareas domésticas que antes de la pandemia. Y esto lo hacemos a través de un modelo Probit. Sobre el modelo Probit o la estimación, digamos, más clásica, vemos que se presentan sesgos significativos por género en cuanto al tiempo destinado a las tareas del hogar, como se puede ver en la primera columna. En promedio, se dedica aproximadamente más de un cuarto de hora a las tareas del hogar siendo mujer que siendo hombre. Y vemos impactos significativos de otras variables socioeconómicas como el acceso al agua potable en el hogar o al acceso a la electricidad en el hogar, que tienen impactos opuestos en el volumen del tiempo destinado a las tareas del hogar. Por otro lado, no vemos diferencias significativas en el tiempo destinado al cuidado de otras personas en el hogar, entre hombres y mujeres, pero sí, y bastante, en una magnitud bastante mayor, al tiempo destinado al trabajo remunerado en hombres y que crece con la edad. Los hombres dedican en promedio más de 3 horas más que las mujeres al trabajo remunerado y cada año se dedican aproximadamente 2 horas más a esta actividad. Y cuando combinamos eh, las primeras dos columnas y el uso del tiempo destinado a trabajo no remunerado al interior del hogar, usualmente en pequeños negocios familiares, llegamos a la cuarta columna que se refiere al tiempo destinado al trabajo doméstico, en el que sí vemos de nuevo marcados diferencias por género, en el cual se favorece, eh, o mejor dicho, se prioriza el uso del tiempo en el trabajo doméstico en niñas y adolescentes mujeres por sobre los hombres. Continuando con el análisis, como mencioné antes, realizamos también una estimación Probit de la probabilidad de realizar más tareas domésticas que antes de la pandemia para hombres y mujeres y vemos también efectos marginales que favorecen eh, o que indican un mayor involucramiento de parte de las mujeres en la realización de tareas domésticas, pero por sobre todo el efecto de la pandemia incrementó notablemente y casi con poder predictivo completo una mayor realización de tareas domésticas por parte de todos los encuestados. Vemos, sin embargo, los efectos significativos también de la matrícula en algún centro de estudios, es decir, de la necesidad de realizar eh, tareas académicas. Y vemos que este efecto, aunque significativo y negativo, no es de la misma magnitud que el de sexo. En ese sentido, o en esta línea, tenemos que, por ejemplo, una mujer matriculada en algún centro de estudios aún tendría una mayor probabilidad de realizar más tareas domésticas que antes de la pandemia que un hombre que no está matriculado en este. Entonces, seguimos viendo la prevalencia de sesgos y de roles tradicionales de género durante la pandemia en cuanto a la realización de tareas domésticas. Como mencioné antes, este estudio de metodologías mixtas tiene también una sección de análisis cualitativo que se realizó a inicios del 2022.
que se compuso de 8 focus groups realizados a 60 escolares universitarios en las ciudades de Cajamarca y Trujillo. Estos focus groups fueron realizados a hombres y mujeres por separado, con la intención de no sesgar la respuesta, especialmente de los hombres jóvenes que podrían estar modificando su discurso para conformar mejor hacia roles de género que ellos pueden tener preconcebidos y que buscan más bien conformar aún más en un contexto o en un escenario en el que están siendo o están sintiendo que están siendo monitoreados o vistos por sus pares mujeres. Además, al ser realizado estos focus groups en escolares dentro de su mismo centro de estudio, fue bastante fácil, digamos, poder separarlos entre grupos de hombres y grupos de mujeres para una mejor realización de estos focus. Y bueno, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que aprendimos principalmente de este análisis? Es que las mujeres y las madres tienen un rol central en la formación de los niños adolescentes en torno a las tareas domésticas. Son las madres las que determinan si un hijo o una hija va a aprender de las tareas del hogar o si estos van a ser más bien escudados del trabajo doméstico. Y lo que sucede en estos casos es que la madre asume la carga completa o casi completa de estas tareas domésticas, o más bien la carga es redirigida y distribuida entre la madre y las hijas mujeres dentro del hogar. Como mencioné previamente, la madre es transversalmente central en su rol en cuanto a la adopción de las tareas domésticas, y es recién con la ausencia de la madre que los jóvenes se involucran en el trabajo doméstico, especialmente los hombres. Por otro lado, los padres son vistos como mayormente ajenos al trabajo doméstico y como espectadores, con algunas respuestas mencionando, por ejemplo, que les parece algo injusto que sean los padres los que nunca están envueltos en ese trabajo y que más bien se benefician de todo el trabajo realizado por las madres y los hijos. Por otro lado, aunque es algo que no salió especialmente significativo en el análisis cuantitativo, son las mujeres las que asumen con prevalencia casi completa el rol de cuidado de los niños, muchas veces asumiendo el rol de una segunda madre. Ayudan a los hermanos menores en tareas escolares, en el cuidado diario, la preparación de alimentos y hasta en roles semioficiales como en la representación del niño frente al centro de estudios, participando de reuniones de padres, de la entrega de notas o hasta muchas veces dando permisos para excursiones escolares. Por otro lado, vimos que en cuanto al tiempo destinado al estudio, el trabajo doméstico no fue realmente una limitante principal para que los niños y adolescentes dediquen su tiempo a las tareas académicas, y la principal limitante más bien fue el acceso a Internet. Sin embargo, vemos que los hermanos jóvenes suelen estar más favorecidos en este escenario que las mujeres, dándoseles usualmente prioridad por sobre ellas para acceder a Internet y así poder reinsertarse o continuar con sus tareas académicas. Y finalmente, en cuanto en el tiempo del estudio con un enfoque especial o específico hacia las mujeres, cuando hubieron dificultades para estudiar por tareas domésticas, estas se centraron casi exclusivamente en el cuidado de los hermanos menores o en ayudar a la madre en las tareas del hogar. Y también se menciona que durante la pandemia muchas adolescentes ingresaron al mercado laboral y esto les dio cierta libertad para dejar de lado o para, digamos, no estar tan cargadas con un mayor volumen de horas en trabajo doméstico, y que es esta inserción en el mercado laboral, tanto formal como informal, las que les da cierta libertad en cuanto al tema, un poco confirmando lo que hemos encontrado en el análisis cuantitativo. Como conclusión, vemos que las madres tienen un papel fundamental en la distribución del trabajo doméstico, y este trabajo doméstico en el contexto peruano y especialmente en el contexto por la pandemia por COVID-19 está altamente diferenciado por género. Aunque las mujeres previas a la pandemia ya destinaban una mayor parte del tiempo al trabajo doméstico, esta diferencia creció más que los hombres durante la pandemia. El cuidado de las personas en el hogar, especialmente de niños pequeños, aunque no resaltó en el análisis cuantitativo, fue muy mencionado en el cualitativo, siendo las mujeres las más cargadas con este tema. Y también se vio que la presencia de otros niños en el hogar
en vez de incrementar, o mejor dicho, en vez de disminuir o distribuir la carga de trabajo doméstico, lo incrementó. Lo que significa de que los niños pequeños esperan o, digamos, son escudados del trabajo doméstico hasta una edad bastante mayor, cuando hay presencia de hermanos mayores, quienes asumen el rol de madres o padres secundarios en el cuidado del hogar, especialmente cuando la madre trabaja. Finalmente, acá dejo los correos de contacto en el cual nos pueden contactar. Estamos abiertos a cualquier comentario o sugerencia que ustedes puedan tener. Desde ya les agradecemos su participación en esta conferencia y esperamos que esta investigación haya sido de su agrado. Muchas gracias.